Ceci. Dios le bendiga, hermana Alma. Vamos a esperar a que se conecten una persona más para empezar. Dios te bendiga, Josué. Bueno, vamos a dar comienzo a la reflexión del día de hoy. Me dicen por favor si se escucha bien, porque tengo un poco más lejitos el celular ahora, sino para hablar más fuerte. Le doy gracias a Dios porque me permite estar nuevamente aquí con ustedes a través de este medio para compartir la reflexión de hoy. Y en esta hora les pido que nos unamos en oración para pedir a Dios su guía, su dirección, que sea el Espíritu Santo tomando control de este tiempo y ministrando. Si se escucha, dice Ceci. Ok, vamos a elevar una oración y encomendar a Dios este tiempo, que quite toda perturbación que quiera interferir. Y vamos a orar. Gracias te doy, Señor, en esta hora por mis hermanos que han separado este tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos da la bendición de estar conectados a través de este medio, Señor, con un solo propósito de escuchar, Señor, tu palabra. Te pido que tú tomes control, Señor, de este tiempo que hemos separado para ti. Bendícenos, Señor, y ministra, Señor, a nuestra vida, Padre. Toma control de mis labios, Señor, y que puedan expresar, Señor, con libertad tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, en esta hora, pues vamos a comenzar con la reflexión. Les compartía el sábado pasado que había estado leyendo el libro de Daniel, lo cual me he gozado bastante escudriñando un poco acerca del libro de Daniel. Y pues Daniel fue un profeta, una persona muy importante dentro de la comunidad judía. Leyendo este libro, yo veía, o me daba cuenta, ¿verdad?, que Daniel fue un joven que fue a dar a las tierras de Babilonia muy joven. Él se dice que en la edad de su adolescencia fue cuando llegó a las tierras de Babilonia.
Recordemos que el profeta Jeremías advirtió que el ejército de Babilonia iba a conquistar estas tierras y que iban a ser llevados cautivos por este gobierno, y así sucedió. Jeremías lo predijo y años después sucede esto, ¿verdad? Que el rey Nabucodonosor invade y conquista estas tierras. Entonces Daniel, al pertenecer dentro del linaje real, ¿verdad? Él va en el primer grupo que este rey lleva cautivo a Babilonia. Se dice que era de la costumbre de Babilonia llevarse a los mejores jóvenes para tenerlos, para que trabajaran dentro de su gobierno. Y aquí quiero compartirles algo muy importante, en el que yo reflexionaba, ¿verdad? De que hay situaciones que vienen a nuestra vida, que estas situaciones sientan las bases para lo que viene más adelante, ¿verdad? En el caso de Daniel, lo que sucede en la vida de Daniel sentó las bases para todo lo que venía más adelante, ¿verdad? Vemos cómo es probada la fe de Daniel, ¿verdad? Vemos cómo Daniel defiende su convicción a capa y espada, como podríamos decir. Nada lo pudo remover de su fe, ¿verdad? Y pues estos jóvenes, estos 4 jóvenes, que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron nombres que después les dieron, ¿verdad? Estos jóvenes se iban a enfrentar a una prueba muy difícil. Les esperaba una prueba muy difícil, y porque prácticamente estaban siendo obligados a conformarse, a vivir y a pertenecer a la familia al país o al gobierno de Babilonia. Vamos a ver más adelante, vamos a estar leyendo en el libro de Daniel. Si gustan tener su Biblia a la mano y abrir el libro de Daniel, vamos a leer, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Antes quiero decirles que en pocas palabras el gobierno de Babilonia les estaba ofreciendo una nueva identidad a estos jóvenes que habían llegado a este gobierno. Les estaban ofreciendo una nueva identidad, le estaban quitando, como quien dice, la identidad que traían de sus tierras, de su cultura, su idioma, incluso se iban a enfrentar a la adoración a otros dioses, ¿verdad? Entonces quería el gobierno de Babilonia que estos jóvenes se olvidaran de todas sus costumbres, de todo lo que habían vivido en sus tierras originarias, y querían que adoptaran la nueva forma de vida de Babilonia. Así que estos jóvenes primeramente se enfrentan, tengo enumerados estos puntos, se enfrentan primeramente a un nuevo hogar. Y vamos a empezar a leer en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo ellos
se enfrentan primeramente a un nuevo hogar. O sea, ya no les rodeaban las cosas de Dios, ya no les rodeaban las cosas que ellos tenían en Jerusalén. Ahora tampoco tenían la influencia de sus padres. Y a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones como estas. Hemos escuchado de jóvenes que salen de sus hogares. A veces, por ejemplo, mi caso, que me tocó salirme de mi hogar y llegar a una ciudad mucho más grande, con otras diversiones, con algunas otras costumbres diferentes. Sin embargo, le agradezco mucho a Dios porque me haya permitido tener cerca de mí, que en este caso fue la hermana Mari, no sé si muchos se acuerden de ella. Me sirvió a mí estar cerca de ella y seguir el camino que mis padres me habían inculcado. Pero a veces muchos jóvenes que salen de sus hogares o que les toca emigrar a ciudades grandes, ¿verdad? Es muy fácil desencaminarse de este camino, es muy fácil olvidarse de Dios. Pero vemos en estos jóvenes que no fue el caso de ellos. Ellos se mantuvieron firmes en su fe y en su convicción, a pesar de que ya no estaban acompañados de sus padres, que a pesar de que ya no estaban pues en la tierra de Jerusalén, ¿verdad? En sus costumbres, en las reuniones que ellos tenían. Y al segundo punto que yo pongo aquí, que estos jóvenes se enfrentan, que es a un nuevo conocimiento. Vamos a leer el versículo 3, vamos a continuar leyendo. Y dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sí? O sea, la antigua sabiduría judía que estos jóvenes habían adquirido durante su infancia y su adolescencia, pues prácticamente les estaba siendo quitada, ¿verdad? Porque ahora debían acatarse o debían aprender la sabiduría de Babilonia. Tenían que aprender las letras, dice aquí, y el lenguaje de los caldeos. O sea, estaban como quien dice, hoy en día es muy frecuente escuchar esta palabra de reseteo. Es como si estuvieran viviendo ellos, ¿verdad? Este reseteo en su vida, de que estaban por aprender y por entrar a un mundo muy diferente al que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? A vivir. Hoy en día nosotros como cristianos nos estamos enfrentando también a esta situación, porque es muy común ahora por todos los medios de comunicación, en películas, en series, en diferentes medios, escuchamos, estamos siendo bombardeados con un lenguaje inclusivo, con tú puedes ser lo que tú quieras ser. A los niños, a las mujeres se les dice es tu cuerpo y es tu decisión. Se nos habla de una igualdad de género, y que ahorita como pueblo de Dios no hemos sido tan atacados en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a aceptar esto, pero llegará el momento, ¿verdad?, en que seamos probados en esto y de que se nos quiera obligar a aceptar este nuevo conocimiento, ¿verdad?, que va totalmente en contra de la palabra, en contra de lo que hemos aprendido, en contra de lo que se nos ha enseñado.
y también en las escuelas hoy los jóvenes están siendo enseñados, se les enseña teoría, se les enseña mm, teo- eh, teoría, sí, de que viene de personas que están muy lejos de tener temor de Dios, sobre todo en las clases de psicología. Me tocó tener esa experiencia de autores que hablan totalmente en contra de Dios. En las carreras de filosofía, no se diga, nos enfrentamos a un conocimiento que como cristianos, como jóvenes cristianos, podemos ver y lo podemos aprender, mas es muy diferente cuando nosotros aceptamos esa palabra como verdad, porque para nosotros la verdad es esta, ¿verdad? Es esta la palabra de Dios y que debemos, ¿verdad? Tener siempre presente en nuestro corazón. No aceptar, ¿verdad?, la palabra que vaya contraria a lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Y otra de las cosas que yo pongo aquí, a la que se enfrentaron estos jóvenes, fue a una nueva dieta. Vemos en el versículo 5, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea que durante los siguientes 3 años estos 4 jóvenes tenían que estarse alimentando de la comida que se les servía al rey, y estos jóvenes rechazan, ¿verdad?, esta nueva dieta que se les está imponiendo. ¿Por qué? Porque era comida que era ofrecida a los ídolos, ¿verdad?, a sus dioses, y esto para ellos era una blasfemia delante de Dios. Entonces ellos se enfrentan, ¿verdad?, a esta nueva dieta que se les estaba imponiendo. Otra cosa a la que ellos se enfrentan es a unos nuevos nombres. Les ponen a ellos nuevos nombres. Vamos a leer el versículo 6 y 7, dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que estos eran sus nombres originales. Dice de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Ven? Como al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios, este gobierno tampoco estaba reconociendo, ¿verdad?, el nombre de estos jóvenes. Entonces les quita también sus nombres y les pone nuevos nombres. Yo saqué, bueno, por ahí tenía a la mano el significado de sus nombres, de los nombres originales, y el significado de los nuevos nombres que estos, bueno, que el gobierno de Babilonia, ¿verdad?, le pone a estos 4 jóvenes. Les cambia su nombre y se los quiero compartir. El nombre de Daniel, ¿verdad?, que es su nombre original, significa Dios es juez. Entonces a Daniel le quitan ese nombre, ¿verdad?, le cambian el nombre y le ponen Beltsasar. Beltsasar significa Bel protege su vida, ¿verdad? Y Bel era el nombre de un dios de Babilonia. A Ananías significa Jehová es gracia, y le cambian también el nombre y le ponen Sadrach. Sadrach significa el mandado del dios lunar, ¿verdad? Misael significa quien como Dios, que Misael pues era su nombre original, significa quien como Dios, y le quitan también su nombre
y le cambian el nombre por Mesac. Mesac significa quien es como Ajú, o sea, que si se pueden dar cuenta, ahora casi le están dando nombres similares, ¿verdad? Pero conforme a los dioses paganos de Babilonia. Mesac significa quien es como Ajú, y Ajú también es uno de los dioses paganos de Babilonia. A Azarías también le cambian su nombre. Azarías significa Jehová es mi ayudador, y le cambian el nombre por Abed-Nego, que significa el siervo de Nego, que es otro dios pagano también. Y vemos, ¿verdad?, cómo los babilonios esperan que estos nuevos nombres, o esperaban ellos que contribuyeran a que estos jóvenes se olvidaran de su Dios, y que poco a poco ellos cada vez se fueran adaptando, ¿verdad?, a este nuevo gobierno, que se fueran adaptando y que se fueran olvidando, como quien dice, su pasado, ¿verdad? Y aunque Babilonia pudiera cambiarles el nombre a estos jóvenes, pudieran cambiar el hogar, aunque le cambiaran su hogar, sus textos, el menú, y pues su nombre, como lo hemos visto, pero hay algo muy importante y muy bonito, que jamás pudieron cambiar su corazón, porque vemos más adelante todos los acontecimientos que surgieron, todos los acontecimientos por los que ellos pasaron, que lejos de abandonar su fe, al contrario, se veía más fortalecida, y Dios se manifestaba en este gobierno, y verdad, a estos reyes a los que Daniel les tocó servir. Ellos pudieron ser testigos del poder de Dios, del poder del Dios de Daniel, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en las siguientes reflexiones cómo Dios se manifiesta, ¿verdad?, a través de la vida de Daniel y a través de la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo en el en el versículo 8, dice, y pues estos siguientes versículos, el versículo 8 y el versículo 9, son versículos que me gustaron bastantísimo. Me gocé mucho con estos dos versículos, porque vemos algo muy, muy importante, encontramos algo muy valioso que hizo Daniel, que fue lo que sentó, como quien dice, ¿verdad?, las bases para lo que se venía más adelante, como les mencionaba al principio. Y dice, y Daniel propuso, y subrayo esa palabra propuso, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea que Daniel propuso en su corazón. Hemos escuchado, recuerdo que en una ocasión nuestra hermana Ceci nos compartió esta palabra que venía a mi mente cuando leí este versículo. Ella nos compartía o nos decía que muchas veces hay que ser intencionales, ¿verdad?, en buscar de Dios. Y en este caso vemos esto de Daniel, que Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón. Proponer, buscar el significado, es hacer, dice, hacer una persona el propósito de llegar a conseguir o realizar una cosa, poniendo los medios necesarios para ello, para conseguir eso, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Daniel, él buscó los medios necesarios, ¿verdad?, de no pecar contra Dios,
al contrario, de seguir manteniéndose en esa fe y al mismo tiempo de servir, ¿verdad?, a este nuevo gobierno, porque vemos que Daniel no se rebeló a servir a este gobierno. En ningún momento Daniel se rebeló en servir a este gobierno, pero sí fue muy tajante, o fue tanta su convicción de que su fe no iba a estar por encima de ningún gobierno, de ninguna orden, ¿verdad? Él se mantuvo firme en su fe, y vemos que él se propone, ¿verdad?, en su corazón. Dice más adelante algo muy importante, y como decimos por ahí, el que no habla Dios no lo oye. Y dice que Daniel pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, él habló, él expuso su petición, ¿verdad?, ante el jefe de los eunucos. Más adelante nos menciona el nombre del jefe de los eunucos, que se llama Melsar. Él acude, ¿verdad?, con la persona correcta, como nos compartía ayer nuestro hermano Josué. Él acude con la persona correcta, que fue Melsar, el jefe de los eunucos, y él extiende esta petición. Él hace su petición y le dice que no se les obligue, ¿verdad?, a contaminarse de este alimento de que por 3 años tenían que estar comiendo, vaya la redundancia. Y en el versículo 9 vemos también la clave para que nuestra petición sea contestada, para que nuestra petición sea escuchada por las personas a las que nosotros estamos sujetas. Por ejemplo, aquí en el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, Daniel tenía la gracia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios estaba con Daniel, ¿verdad? Más adelante vemos que, bueno, cómo él tiene esa gracia, ¿verdad?, para con el jefe de los eunucos. Antes de leer los siguientes versículos, vemos, ¿verdad?, que esta petición que hace Daniel es una petición muy delicada, es sobre un asunto muy delicado. ¿Por qué era una petición muy delicada? Porque esta comida era una orden directa del rey, ¿verdad?, que desobedecerla ponía en peligro en automático la vida de este jefe de los eunucos, que era Melsar, ¿verdad? Era algo muy delicado, porque no nada más estaba en peligro la vida de estos jóvenes, sino también estaba en peligro la vida de este jefe de los eunucos, ¿verdad?, que desacatar las órdenes ameritaba en automático la muerte, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 10, dice: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Amén. Aquí en estos siguientes versículos, Daniel da una propuesta, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como creyentes, que se nos ha enseñado la palabra, ¿verdad? De sujetarnos a nuestra autoridad, ya sea en el trabajo, dentro de la comunidad cristiana o en nuestra familia, ¿verdad? Nos debemos de sujetar a nuestra autoridad. Y también, hermanos, estamos para dar soluciones en nuestra familia o en la iglesia cuando se presenta una situación, o en nuestro trabajo, ¿verdad? Estamos para dar soluciones, pero debemos asegurarnos de que la gracia de Dios y la presencia de Dios esté con nosotros, ¿verdad? Por eso les leía yo el versículo 9, donde dice que Dios puso en gracia a Daniel, porque es muy importante que la presencia de Dios esté con nosotros, porque es muy importante que la gracia de Dios esté con nosotros. Debemos nosotros asegurarnos que la gracia de Dios está sobre nosotros, que la presencia de Dios está sobre nosotros, porque a veces, aunque queramos nosotros hacer lo correcto, si la presencia y la gracia de Dios no va con nosotros, estamos poniendo, ¿verdad? Como quien dice, en peligro o afectándonos a nosotros mismos y afectando a nuestros jefes o a nuestra autoridad, ¿verdad? A nuestros superiores. Aquí Daniel, ¿verdad? Vemos primero cómo él hace su petición, pero la gracia de Dios estaba con él y se dirige, ¿verdad?, con el jefe de los eunucos y le da una propuesta, ¿verdad? Así nosotros también estamos para dar soluciones, estamos para proponer una solución cuando nos enfrentamos a un conflicto, a alguna situación difícil, pero debemos de asegurarnos que la presencia de Dios vaya con nosotros. ¿Para qué? Aunque queramos hacer algo correcto, hermanos, debemos de asegurarnos, ¿verdad?, que la gracia de Dios está sobre nosotros, para que sea Dios que nos dé esa gracia y esa sabiduría para resolver aquella situación. En este caso, Daniel propone, ¿verdad?, le da esta propuesta al jefe de los eunucos y le dice, danos 10 días, y si en estos 10 días tú ves que no dio resultado, entonces nos sometemos, ¿verdad?, a la orden que tú nos des. Pero si en estos 10 días tú ves esa diferencia y ese cambio, ¿verdad?, entonces te pedimos y te solicitamos, ¿verdad?, que se nos sea dado este alimento y no aquel. Y vemos la gracia de Dios, vemos cómo Dios respaldó, ¿verdad?, en esta situación a Daniel y a estos jóvenes, ¿verdad? Porque leemos en los siguientes versículos, dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, Dios les dio inteligencia, dice, en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, ¿verdad? Como les decía, nada debe estar por encima de nuestra fe, pero debemos también nosotros hablar y pedir, ¿verdad?, y proponer, y si la gracia de Dios está con nosotros, aquel asunto, hermanos, se va a solucionar. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a respaldar, ¿verdad? Y debemos nosotros ser, ¿verdad?, intencionales
así como Daniel propuso en su corazón, ¿verdad? No contaminarse con esa comida que era preparada para otros dioses. Así nosotros debemos también proponernos en nuestro corazón seguir manteniéndonos en esa convicción, seguir manteniendo nuestra fe, obedecer a la palabra de Dios, pero también servir, ¿verdad?, en el lugar donde Dios nos ha puesto, siempre y cuando aquello que hagamos vayamos, ¿verdad?, con la presencia de Dios. Y bueno, hermanos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Ha sido de gran bendición para mi vida, porque también he visto la mano de Dios para conmigo y yo sé que así seguirá siendo también para ustedes. Y pues pidamos a Dios, ¿verdad?, que Dios nos dé esa gracia, nos dé esa sabiduría y que la presencia de Dios siempre esté en nuestros corazones. Y a pesar de todo lo que venga, ¿verdad?, a pesar de que somos bombardeados por donde quiera, con nuevos conocimientos, con nuevas cosas que el mundo quiere que nosotros aceptemos, ¿verdad?, que nosotros nos podamos mantener, ¿verdad?, en nuestra fe y apegándonos siempre a lo que dice la palabra. Y vamos a orar para ser despedidos. Me parece que no había peticiones. Mañana les esperamos a la escuela dominical a las 11 de la mañana, que se conecten. Y vamos a ser despedidos. Padre celestial, Señor, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por ese tiempo que han separado, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú has hablado también a mi vida, Padre, has ministrado, Señor, a mi vida, Señor, y yo sé que a mis hermanos también has ministrado, Señor, a sus corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos, Señor, así como Daniel, Señor, así como esos jóvenes, Señor, que a pesar de que estaban en un lugar muy diferente al que habían sido enseñados, instruidos desde pequeños, no se perdieron, Señor, en el camino, sino que se siguieron manteniendo, Señor, en esa fe, Señor, en obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, y seguir obedeciendo, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te doy por mis hermanos, darles un buen descanso, Señor, guarda de sus hogares, Señor, de sus pertenencias, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa y danos la victoria, Señor, de estar nuevamente reunidos, Señor, a través de este medio, Señor, escuchando nuevamente tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, en esta hora que el Señor les bendiga, que tengan buen descanso y Dios te siga ayudando. Amén, amén, hermanos. Dios me siga ayudando, Dios me siga fortaleciendo y pues que pronto pueda recuperarme al 100%. Amén. Que el Señor les bendiga.